Una historia para contarles del vídeo de la mansión embrujada. Cuando mis primos llegaron a mi mansión, decidimos ver la televisión porque estábamos aburridos, nos pasamos viendo todas las series y películas disponibles, yo decidí ir a traer algunas cosas cuando, de repente, apareció una noticia en la tele diciendo que la casa se pudriría entre las 2 y las 3 de la madrugada, también mencionaron que aparecería un monstruo en el patio trasero de la casa. Mis primos se quedaron traumatizados. Josué decidió ir a la cocina a traer pizzas, pero todas las pizzas se pudrieron inmediatamente. Josué corrió para decirnos que las pizzas se habían podrido. Yo llegué con las cosas, viendo una sombra y pensando que no era mi amiga. Génesis escuchó un ruido dentro de la casa, corrimos y nos escondimos en un lugar más oscuro. Pasaron 52 minutos y eran las 4 de la madrugada, decidí salir sin hacer ruido, pero me di cuenta de que mis primos estaban parados frente a la televisión apagada. Me acerqué a ellos, pero alguien me tocó, no era mi amiga, y también tocaron la espalda de Josué. Corrimos a escondernos otra vez. Encontré muchas cosas podridas en la casa y había muchos insectos, como arañas y cucarachas. Pisé excremento y me limpié con una hoja. No escuchaba nada, pero después de unos minutos, escuché un grito y me di cuenta de que era Génesis. Corrimos, y Josué, Emily y yo nos escondimos en unos armarios grandes. Mis manos ya no se movían. Algo perturbador e incómodo sucedió. Alguien llamó mi nombre y era el monstruo dentro de la casa. Corrí y escuché otro grito, esta vez era Emily. Encontré los cadáveres de Génesis y Emily, lloramos pero vi una cara esquelética y era el monstruo, corrimos y encendimos la mansión antes de irnos a la casa de Josué. Ya no pudimos regresar a esa mansión. Todo fue aterrador. Y bueno, aquí llegó el fin de la historia. Una historia para contarles de unos chicos en el pozo de las tarántulas. Max, Félix, y sus amigos Chucho, Gerald y Jazmín estaban explorando un área rural cerca de la antigua mansión familiar. Mientras caminaban por el bosque, se encontraron con un pozo antiguo, parcialmente cubierto por la maleza y con un aspecto siniestro. La entrada estaba rodeada de telarañas y el eco de su profundidad parecía resonar con un murmullo inquietante. Max, siempre el más curioso del grupo, decidió acercarse al borde del pozo para echar un vistazo. Mientras miraba hacia abajo, notó que el pozo estaba lleno de tarántulas que se movían lentamente por las paredes húmedas. Félix, al ver la reacción de Max, se unió para observar, mientras Chucho, Gerald y Jazmín se mantenían a una distancia prudente, inquietos por la visión. La presencia de las tarántulas era tan evidente que Chucho bromeó diciendo que el pozo debía ser el hogar de alguna criatura legendaria. Gerald, con su inclinación por lo sobrenatural, comenzó a hablar sobre historias de pozos embrujados y entidades que protegen secretos oscuros. Jazmín, más escéptica, sugirió que simplemente se trataba de un pozo natural que se había convertido en el hogar de las arañas. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, todos se sintieron intrigados por las leyendas que giraban en torno a los pozos antiguos. Decidieron que era hora de regresar antes de que oscureciera. Mientras se alejaban del pozo, Gerald, impulsado por su curiosidad, intentó acercarse más al borde para obtener una mejor vista. Sin embargo, el suelo alrededor del pozo estaba inestable, y en un trágico accidente, Gerald perdió el equilibrio y cayó al interior del pozo. Las tarántulas, al ser perturbadas por la caída, se movieron rápidamente hacia el nuevo intruso. Max, Félix, Chucho y Jazmín, horrorizados por lo sucedido, intentaron ayudar, pero el pozo era demasiado profundo y peligroso. Llamaron a emergencias, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Gerald había perdido la vida en el pozo. Max, Félix, Chucho y Jazmín sobrevivieron a la tragedia. Aunque profundamente afectados por la pérdida de su amigo, decidieron no volver al pozo. La experiencia dejó una marca indeleble en el grupo y se convirtió en una lección dolorosa sobre los peligros de la curiosidad sin precauciones. Y gracias por ver este video. Si te ha gustado, no dejes suscribirte y darle like, coménteme si hay storytimes de terror que le has pasado y supongo que el silencio se hará en 20 segundos, chao. Historia contada por los chicos otra vez. Félix y Max, dos hermanos aventureros, estaban en su casa, un antiguo edificio familiar lleno de historia y misterios. Durante una tarde lluviosa, decidieron explorar un rincón de la casa que había estado cerrado durante años. Rumores sobre sucesos extraños y desapariciones habían circulado en la familia, y la curiosidad los llevó a investigar.
Mientras examinaban el viejo desván, encontraron un pasaje secreto cubierto de polvo y telarañas. Decidieron adentrarse y explorar el área oculta, que parecía un pequeño apartamento abandonado con muebles antiguos y objetos olvidados. Mientras investigaban, escucharon un ruido en una de las habitaciones del pasaje. Max y Felix se miraron, intrigados y un poco inquietos. Decidieron investigar y, al abrir la puerta, encontraron a una persona desorientada y cubierta de polvo. Pepe, un antiguo amigo de la familia que había desaparecido hace años. Pepe estaba en estado de confusión, diciendo que había estado atrapado en el pasaje secreto durante mucho tiempo, intentando encontrar una salida. Su estado de pánico y confusión hizo que Felix y Max intentaran calmarlo y ayudarlo a salir del lugar. A medida que intentaban salir del pasaje, el ambiente en la casa comenzó a volverse cada vez más opresivo y extraño. Los ruidos en las paredes y el deslizamiento de los muebles parecían intensificarse. En su estado de desesperación, Pepe se volvió errático y trató de escapar de una manera peligrosa. En su intento por salir rápidamente, Pepe tropezó y cayó desde una altura considerable, sufriendo heridas graves. Felix y Max, horrorizados, intentaron ayudarlo, pero Pepe no sobrevivió a las lesiones. Felix y Max lograron salir del pasaje, profundamente afectados por la tragedia. La experiencia dejó una marca en ellos, y la casa se convirtió en un lugar asociado con dolor y misterio. En fin, esta historia ha llegado a su final. Una historia para contarles del video del apartamento embrujado. Estaba en mi apartamento con mi novia, disfrutando de una noche tranquila. De repente, ella mencionó que había escuchado un ruido extraño. Aunque el sonido era inquietante, intentamos mantener la calma y nos tranquilizamos hablando sobre otras cosas. Poco después, mi novia decidió irse. Mientras la acompañaba, escuché otro ruido. Revisé las tarjas y los cajones, y noté que la puerta del refrigerador se había abierto sola. Panicados, hablamos brevemente y mi novia decidió que quería salir afuera para despejarse. Mientras ella estaba afuera, de repente apareció una figura desconocida, una asesina, y la apuñaló. Yo presencié la escena horrorizado, lloré y corrí a esconderme en el apartamento. Estaba a punto de salir de mi escondite, pero no había nadie en el exterior. La escena era desoladora. Regresé al interior y encontré el cadáver de mi novia. Sin embargo, de repente, el cuerpo desapareció y, para mi horror, apareció detrás de mí. Ella me dijo con una voz fría y amenazante: "Te voy a llevar". Lleno de terror, corrí fuera del apartamento. Pasaron unos minutos mientras me escondía, tratando de escapar del peligro. Finalmente, mi novia reapareció, y, aterrorizado, corrí de regreso a mi casa y me escondí allí. Este es el final de mi experiencia aterradora en el apartamento embrujado. La curiosidad mató al gato. Una historia para contarles del perro perturbador de la vecina. Todo comenzó una noche tranquila en nuestro vecindario. Yo estaba en casa con mis primos Josué, Jonathan, Emily y Alan. Estábamos disfrutando de una película cuando escuchamos un ruido extraño proveniente de la casa de la vecina. Decidimos ignorarlo al principio, pero los ruidos se volvieron más frecuentes y perturbadores. Nuestra vecina tenía un perro que siempre nos había parecido un poco extraño, pero esa noche, algo parecía diferente. Decidimos investigar, así que salimos juntos hacia su casa. Al llegar, nos encontramos con una escena inquietante. 2 gatos muertos en el jardín, sus cuerpos inertes y sin vida. Llenos de preocupación, llamamos a la puerta de la vecina, pero no obtuvimos respuesta. La puerta estaba entreabierta, así que entramos. El interior de la casa estaba en completo desorden. De repente, el perro de la vecina apareció en la sala, sus ojos brillando de una manera extraña y siniestra. Alan, siendo el más valiente del grupo, intentó acercarse al perro para calmarlo, pero el animal se volvió contra él de manera agresiva. En un abrir y cerrar de ojos, el perro atacó a Alan. Aterrorizados, los demás corrimos a escondernos en diferentes partes de la casa, mientras Alan intentaba defenderse. Mientras estábamos escondidos, podíamos escuchar los gritos y los sonidos de la lucha. Lamentablemente, Alan no pudo escapar del ataque y murió en la casa de la vecina. Aterrorizados y sin saber qué hacer, nos quedamos escondidos hasta que los ruidos cesaron. Finalmente, reunimos el valor para salir de nuestros escondites y regresar a mi casa, donde llamamos a la policía. Cuando la policía llegó, encontraron la casa vacía, sin rastro del perro ni de la vecina.
Nos enteramos más tarde que la vecina también había muerto, víctima del perro perturbador. Nunca se supo qué ocurrió realmente, pero desde esa noche, el recuerdo del perro perturbador y las trágicas muertes nos dejó marcados para siempre. Una noche me desperté a las 3 de la mañana con sed, así que fui a servirme un vaso de agua. Mientras estaba en la cocina, noté algo extraño. Unos ojos rojos me observaban desde la ventana. Me congelé por un momento, pero decidí ignorarlo, pensando que era mi imaginación. Volví a mi cama, pero para mi sorpresa, la cobija no estaba. A pesar de la incomodidad, me acosté sin ella, tratando de no pensar demasiado. Sin embargo, algo perturbador ocurrió. Sentí que alguien me tocó el pie. Abrí los ojos de golpe y miré el reloj. Marcaba las 3:31 de la mañana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me puse los zapatos rápidamente y corrí hacia la puerta principal. Mientras la abría, decidí asomarme hacia adentro nuevamente y vi algo que me heló la sangre. Una mano apareció detrás de la mesa donde había dejado el vaso. Cerré la puerta con fuerza y puse un candado, tratando de calmarme. Miré hacia la ventana y lo vi claramente. Un monstruo con un cuello largo y delgado, torcido de una manera antinatural. Su figura era incómodamente aterradora. Sin pensarlo, corrí hacia mi bicicleta y me dirigí a la casa de mi amigo. Después de pedalear durante 15 minutos, llegué, pero la casa estaba vacía. Toqué la puerta, llamé por su nombre, pero nadie respondió. Entré y me fui directo a su cuarto, pero no estaba allí tampoco. El silencio era abrumador, y un pensamiento cruzó mi mente. ¿Se habrá mudado? ¿Huyó de algo? ¿De fantasmas? Me quedé un rato en su cuarto, pero no aguantaba la tensión. Cerré la puerta, me escondí debajo de la cama y traté de dormir un poco. Apenas cerré los ojos, el cansancio me venció. Sin embargo, al cabo de unos minutos desperté abruptamente. Todo estaba oscuro. Salí de la cama, sintiendo una opresión en el pecho. Caminé lentamente, me detuve, me giré. Y... todo comenzó una noche en la granja de nuestro abuelo, un lugar donde solíamos pasar los veranos. Mis primos Josué, Chula y yo estábamos allí para ayudar y disfrutar del aire libre, lejos del ruido de la ciudad. Esa noche, todo parecía normal. El sonido de los grillos, el viento moviendo los árboles, y el murmullo tranquilo de los animales. Pero algo cambió cerca de las 3 de la mañana. Estábamos despiertos en la pequeña habitación de la granja, charlando y contándonos historias de miedo. De repente, escuchamos un golpe fuerte que venía del corral de las cabras, seguido por un sonido extraño, casi como un gruñido. Nos miramos confundidos y asustados. Aunque no queríamos salir, sabíamos que algo no estaba bien. Tenemos que ver qué pasa, dijo Josué, aunque su voz temblaba. Tomamos una linterna y salimos al corral. El camino estaba oscuro, y cada paso que dábamos parecía más pesado. Al llegar, encendimos la linterna y lo vimos. Una de las cabras, la más grande, estaba de pie sobre sus patas traseras. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como si fueran dos carbones encendidos. Pero lo peor fue ver cómo atacaba a las otras cabras, golpeándolas con una fuerza que no era natural. La sangre salpicaba por todo el corral, y los otros animales huían aterrados. Chula dejó escapar un pequeño grito, y eso fue suficiente para que la cabra se girara hacia nosotros. Nos miró fijamente, y parecía que su sonrisa se ensanchaba de una forma antinatural. No pudimos movernos por unos segundos, paralizados por el miedo, hasta que la cabra comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Fue entonces cuando corrimos. «Cierren la puerta de la granja», grité mientras corríamos hacia el edificio principal. Llegamos jadeando y cerramos la puerta detrás de nosotros, poniendo el seguro. Podíamos escuchar cómo la cabra golpeaba las paredes y las ventanas, como si supiera que estábamos adentro. Estábamos atrapados, y no teníamos ni idea de qué hacer. ¿Y si la dejamos encerrada en el corral?, sugirió Chula. Miramos alrededor y vimos una solución. Había unas maderas y clavos que podíamos usar para reforzar las puertas del corral. Pero primero teníamos que hacer que la cabra regresara al corral. Era un plan arriesgado, pero era nuestra única opción. Abrimos la puerta principal con cuidado, dejando un pequeño espacio, y la cabra entró corriendo. La dirigimos hacia el corral, gritando y golpeando el suelo para que nos siguiera. Una vez que estuvo dentro, cerramos la puerta con fuerza y comenzamos a clavar las maderas lo más rápido posible.
Podíamos escuchar los golpes del monstruo al otro lado, pero no lograba salir. «Prende fuego», dije, y tomé el lanzallamas que estaba en la bodega. Rocié fuego alrededor del corral, asegurándome de que la criatura no pudiera escapar. Las llamas comenzaron a crecer rápidamente, iluminando toda la granja. Nos alejamos mientras el fuego consumía todo, y los gritos de la cabra resonaban en la noche. Era un sonido que no parecía de este mundo. Nos quedamos observando en silencio hasta que el fuego se extinguió por completo. La cabra, o lo que sea que fuera, había desaparecido en las cenizas. Cerramos la granja con candado y nos fuimos a dormir a la casa principal. A la mañana siguiente, nuestro abuelo llegó y vio lo que habíamos hecho. Cuando le contamos todo lo que pasó, solo negó con la cabeza. Esas cabras siempre me dieron mala espina. No las necesitábamos de todos modos. Sin más, comenzó a reconstruir la granja, esta vez sin cabras. Aunque él pareció tomarlo con calma, nosotros nunca pudimos olvidar esa noche. Lo que pasó con esa cabra sigue siendo un misterio, y aunque el corral fue reconstruido, siempre sentimos que algo oscuro quedó atrapado ahí. De vuelta a la historia de los chicos. Era una noche tranquila cuando Max, Félix, Chucho y Patroclo decidieron acampar cerca del bosque. Habían escuchado historias sobre una figura sin rostro que rondaba la zona, pero ninguno creía que fueran ciertas. Entre risas y anécdotas, encendieron una fogata y comenzaron a contar historias de miedo, aumentando la tensión y la emoción de la noche. Sin embargo, a medianoche, todo cambió. Un crujido de ramas rompió el silencio del bosque. Los cuatro voltearon hacia la oscuridad, buscando el origen del ruido, pero no encontraron nada. «Debe ser un animal», dijo Chucho, intentando calmar los ánimos. Pero entonces, lo vieron. Una figura alta y oscura, con un rostro completamente liso, emergió entre los árboles. El miedo los paralizó por un momento, hasta que Patroclo decidió enfrentarlo. «No es real, solo es alguien jugando con nosotros», gritó, mientras avanzaba hacia la figura. Pero el hombre sin rostro reaccionó de manera inesperada. Extendió sus brazos y, con una velocidad aterradora, atrapó a Patroclo. Max, Félix y Chucho no tuvieron tiempo de reaccionar. Huyeron hacia la carretera, escuchando los gritos de su amigo en la distancia. Después de correr por varios minutos, se detuvieron, jadeantes y aterrorizados. Miraron atrás, pero el bosque estaba en completo silencio. A la mañana siguiente, intentaron buscar a Patroclo, pero no encontraron rastro alguno de él, solo su mochila tirada cerca de la fogata. Desde entonces, nunca volvieron a acampar en ese lugar y aún hoy recuerdan esa noche con terror, preguntándose si el hombre sin rostro sigue acechando en la oscuridad. Era una tarde nublada cuando Allison, Emily y yo estábamos en la sala de la vieja casa de los abuelos. La reunión familiar había empezado, pero algo en el ambiente no se sentía bien. El viento golpeaba las ventanas, y las luces parpadeaban de vez en cuando. Habíamos escuchado que Josué, un primo que no habíamos visto en años, llegaría esa tarde. Nadie sabía cómo lucía ahora, pero todos parecían emocionados por conocerlo. Allison estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía. ¿Creen que Josué sea raro?, preguntó. No sé, pero ojalá no sea aburrido, respondió Emily, riendo. De repente, sonó la puerta. Fue un golpe seco, tan fuerte que hizo eco en toda la casa. Nos miramos en silencio, y mi tía gritó desde la cocina. «Debe ser Josué». Me levanté para abrir, pero algo me detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si algo me estuviera advirtiendo que no lo hiciera. Allison, más valiente que yo, se acercó primero y giró el pomo de la puerta. Ahí estaba alguien. Era un chico alto, con el rostro cubierto por una sombra, como si la luz no pudiera alcanzarlo. Tenía una expresión extraña, casi vacía, y su ropa parecía vieja y sucia, como si hubiera caminado durante días. «¿Josué?», preguntó Allison, con un tono nervioso. El chico no respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera analizándonos. Emily se acercó, pero de inmediato dio un paso atrás. «Hay algo raro en sus ojos, no parecen normales», susurró. Intenté hablarle, pero mi voz salió temblorosa. «¿Eres Josué?». Finalmente, habló, pero su voz era grave y arrastrada, como si viniera de un lugar lejano. «Sí, soy Josué». Aunque dijo las palabras, algo en mí sabía que estaba mintiendo. Mi tía apareció detrás de nosotros y lo invitó a pasar sin dudarlo. Se sentó en el sofá, observándonos uno por uno, sin pestañear.
Las horas pasaron, y Josué seguía ahí, sin interactuar mucho. Lo más extraño fue cuando Emily intentó bromear con él. ¿Recuerdas cuando jugábamos de niños? El chico sonrió, pero no era una sonrisa normal. Sus dientes eran afilados, demasiado blancos, como si no pertenecieran a un humano. Sí, recuerdo todo. Emily se congeló. Pero Josué nunca jugó con nosotros. De repente, mi abuelo entró al salón con el verdadero Josué detrás de él. Este era un chico alegre y amigable, con un sombrero y una sonrisa cálida. Cuando lo vimos, todos volteamos hacia el Josué sentado en el sofá. Pero ya no estaba. Lo buscamos por toda la casa, pero había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba una marca en el sofá. Una huella negra, húmeda, que olía a algo podrido. Esa noche, nadie pudo dormir. Nadie sabía quién o qué había sido el extraño que tocó nuestra puerta, pero una cosa era segura. Ese no era nuestro primo. No suelo tener miedo a estar solo. Mi pequeño apartamento es tranquilo, y las noches siempre me han parecido el momento perfecto para reflexionar. Pero esta noche, algo es diferente. Estaba en mi escritorio, revisando algunas notas del trabajo, cuando escuché un leve toque en la ventana. Fue tan suave que al principio pensé que era el viento, pero al mirar de reojo, noté una sombra que no debería estar ahí. Me congelé. La ventana está en un segundo piso. No hay balcón, ni árboles cercanos. Entonces, ¿qué estaba bloqueando la luz? No quise mirar directamente. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que ignorara lo que fuera. Pero la curiosidad ganó. Lentamente giré la cabeza. Ahí estaba él. Un hombre alto, delgado, con la piel pálida como el papel. Su rostro estaba casi pegado al vidrio, pero lo más perturbador era su sonrisa. Ancha, grotesca, como si alguien la hubiera estirado demasiado. Sus ojos eran negros, vacíos, pero de alguna manera me seguían, incluso cuando intenté apartar la mirada. Mi corazón se detuvo cuando él levantó una mano y golpeó el vidrio. Toc. Toc. No sabía qué hacer. No podía moverme. Entonces, él habló. Puedo verte. Su voz era baja, como un susurro que resonaba en mi cabeza. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que esto no podía ser real. Cerré los ojos, esperando que desapareciera. Cuando los abrí, él ya no estaba en la ventana. Pero entonces lo escuché detrás de mí. No cierres los ojos otra vez. Los chicos Max, Félix, Chucho, Patroclo y Javier decidieron explorar el jardín de la abuela esa noche. Nadie sabía quién tuvo la idea primero, pero todos estuvieron de acuerdo. Era solo un jardín, después de todo, ¿qué podía salir mal? El grupo avanzó entre los arbustos, riendo y bromeando al principio. Sin embargo, cuanto más se adentraban, más extraño se volvía todo. Las plantas eran más densas, las ramas formaban formas retorcidas, y el aire se volvió pesado, como si el jardín los estuviera observando. Un grito desgarrador rompió el aire. Todos voltearon hacia donde estaba Javier, pero no había rastro de él. Su linterna yacía en el suelo, parpadeando. A su lado, una mancha oscura parecía absorber la luz. «Javier», preguntó Chucho con voz temblorosa. El silencio respondió. El miedo se apoderó del grupo. Comenzaron a correr en diferentes direcciones, cada uno buscando una salida que parecía inexistente. Félix tropezó entre las raíces y su linterna cayó al suelo, apagándose al instante. Su grito se perdió en la oscuridad. Chucho intentó regresar al claro, pero algo lo sujetó. Las ramas parecían manos, arrastrándolo hacia las sombras, mientras el crujir de las plantas ahogaba su súplica final. Max y Patroclo eran los únicos que quedaban. Se encontraron por accidente cerca de un árbol enorme, sus respiraciones agitadas y sus rostros llenos de terror. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Max, pero antes de que pudieran moverse, el jardín entero pareció estremecerse. Las ramas se alargaron, los arbustos crujieron como si algo gigante se moviera entre ellos. Una voz baja, susurrante, salió de las profundidades. «Los que se quedan nunca se van». Max y Patroclo corrieron sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron al claro, las luces de la casa parpadearon como una advertencia. Se dieron la vuelta y miraron el jardín. Estaba quieto, silencioso, pero sabían que no era seguro quedarse más tiempo. Días después, la casa estaba vacía, el jardín perfectamente cuidado, y los chicos Javier, Félix y Chucho solo quedaron como recuerdos en el viento.
Mi perro es un skinwalker. Hace un tiempo, adopté a Max, un perro amigable y juguetón. Era el compañero perfecto. Siempre a mi lado, fiel, y lleno de energía. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder después de unas semanas. Una noche, alrededor de las 3 a.m., me despertó un ruido en la casa. Pensé que era el viento o alguna otra cosa común, pero al escuchar unos pasos en el pasillo, decidí levantarme a ver qué pasaba. Vi a Max parado frente a la puerta del jardín, inmóvil, con la cabeza inclinada de una forma que no me era habitual. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, ahora tenían una intensidad extraña, casi como si estuviera observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero traté de no darle importancia. A lo largo de los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más inquietante. Max comenzó a quedarse en la misma posición durante horas, mirando fijamente hacia el jardín o la puerta como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando me acercaba a él, parecía no notar mi presencia, o incluso me evitaba. No era el perro que había conocido. Algo había cambiado, pero no sabía qué. Una noche, mientras veía televisión, escuché ruidos provenientes del jardín. Al principio, pensé que era Max, pero al abrir la puerta, me encontré con algo que me heló la sangre. Max estaba allí, en el borde del jardín, inmóvil. Aún más extraño, sus ojos brillaban de una manera inhumana, casi reflejando la luz de la luna como si fueran dos faros en la oscuridad. Algo en su postura no era natural. No era solo un perro mirando a lo lejos, era como si su cuerpo estuviera rígido, extraño. Fue un momento tan aterrador que me quedé paralizado. Lo llamé varias veces, pero no se movió. Algo en el aire estaba pesado, y no podía dejar de mirarlo. Decidí acercarme lentamente. Cuando me puse lo suficientemente cerca, su figura comenzó a cambiar. No pude explicarlo bien, pero algo en su rostro parecía desmoronarse. Los rasgos de su cara se distorsionaron y por un segundo vi algo que no era él. No era mi perro. Vi algo que parecía humano, una forma sombría que tomaba su apariencia, pero con una mirada vacía y peligrosa. En ese momento supe lo que era. Max no era mi perro. Max era un skinwalker. Intenté retroceder, pero no podía moverme. Me sentí atrapado, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado, impidiendo que mis piernas se movieran. El ser que estaba frente a mí comenzó a caminar de una manera extraña, no era el trote habitual de Max. Era más como una sombra moviéndose, deslizándose hacia mí, con una velocidad sobrenatural. Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe. Me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Miré por la ventana y lo vi. Allí estaba, parado frente a la casa, observándome fijamente. No sé cuánto tiempo estuvo allí, pero sentí que su mirada me perforaba el alma. No podía quitarme esa sensación de que ya no era un perro, ni siquiera un ser vivo. Era algo mucho más antiguo, una criatura que se alimenta del miedo y que solo toma lo que más amas. Ahora, cada vez que miro a Max, me pregunto si realmente está ahí. No sé si la criatura que se disfraza de él está esperando el momento adecuado para acercarse más. Y lo peor es que no sé si alguna vez volveré a saber la verdad. Solo sé que algo no está bien, y que mi perro, ya no es solo un perro. Era una tarde tranquila cuando mi hermanita Alison, mis primos Emily y Alan, y yo decidimos explorar los alrededores del vecindario. Habíamos oído rumores de una vieja alcantarilla cerca del parque, y Alan, siempre curioso, insistió en que fuéramos a echar un vistazo. Decía que había escuchado historias sobre túneles secretos y tesoros escondidos. Llegamos a la alcantarilla justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La rejilla estaba medio abierta, como si alguien hubiera estado allí antes. Emily dudó, pero Alan, como siempre, fue el primero en entrar. ¿Están seguros de esto?, preguntó Alison, sujetándome del brazo. Es solo un túnel, no pasa nada, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Uno por uno, bajamos por la abertura. El aire dentro era húmedo y olía a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar, pero que me ponía la piel de gallina. El túnel era oscuro, y nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos metros por delante. Esto no parece tan malo, dijo Alan, su voz resonando en el eco del lugar. Avanzamos lentamente, esquivando charcos de agua sucia y raíces que sobresalían de las paredes. Pero cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía todo. Las paredes parecían moverse ligeramente, como si estuvieran respirando, y el eco de nuestras pisadas no sonaba normal. De repente, escuchamos un sonido detrás de nosotros. Era un ruido sordo, como si algo grande se moviera en la oscuridad.
Emily fue la primera en notarlo. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. Alan se giró, apuntando con su linterna al túnel detrás de nosotros. No vimos nada, pero el sonido continuaba, cada vez más cerca. Sigamos avanzando, rápido, dijo Alan. Apresuramos el paso, pero el túnel parecía interminable. Después de unos minutos, llegamos a una bifurcación. No sabíamos cuál camino tomar, pero el ruido detrás de nosotros nos obligó a elegir rápido. Giramos a la izquierda y corrimos. El nuevo túnel era más estrecho y parecía más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro, y el agua en el suelo era más profunda. Allison tropezó y cayó, pero la levanté rápidamente. Fue entonces cuando noté algo en el agua. Marcas, como arañazos, que seguían un patrón extraño. Esto no está bien, dijo Emily, mirando a su alrededor con ojos llenos de miedo. De repente, el ruido se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral. Pero entonces, algo apareció en el túnel frente a nosotros. Era una sombra alta, con extremidades alargadas que se movían de manera antinatural. No podíamos ver su rostro, pero sus ojos brillaban como si estuvieran hechos de fuego. Alan, siempre el más valiente, dio un paso al frente. «Déjanos en paz», gritó, levantando una piedra del suelo. La sombra no respondió, pero empezó a avanzar hacia nosotros lentamente. Su movimiento era extraño, como si flotara. «¡Corran!», gritó Alan. Nos dimos la vuelta y corrimos con todas nuestras fuerzas, intentando encontrar la salida. Allison tropezó de nuevo, pero esta vez Alan la cargó en sus brazos mientras seguíamos adelante. La cosa nos seguía, y cada vez estaba más cerca. Finalmente, vimos un destello de luz a lo lejos. Era la salida. Con nuestras últimas fuerzas, corrimos hacia ella y salimos al aire libre. La sombra no nos siguió, pero su presencia seguía acechándonos en nuestras mentes. Alan dejó a Allison en el suelo, y todos nos abrazamos, agradecidos de haber escapado. Miramos hacia la alcantarilla, pero estaba completamente cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Desde ese día, nadie volvió a mencionar lo que pasó. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, creo escuchar ese ruido sordo, como si algo todavía estuviera allí, esperando en la oscuridad de la alcantarilla. El sótano de los cadáveres. Ethan vivía solo en una casa vieja que había heredado de su abuelo. La casa era enorme, pero siempre había algo inquietante en ella, especialmente en el sótano. Desde niño, su abuelo le había prohibido bajar allí, diciendo que nada bueno podía salir de husmear donde no debía. Pero ahora, con su abuelo muerto y la casa completamente suya, Ethan no tenía a quien escuchar, ni a quien temer. Durante meses, había ignorado los extraños ruidos que provenían de la trampilla del sótano. A veces eran golpes suaves, otras veces murmullos casi inaudibles. Pensó que podría ser su imaginación, hasta que una noche los sonidos fueron tan fuertes que parecía que algo estaba golpeando desesperadamente la puerta. Lleno de curiosidad y temor, Ethan decidió enfrentar aquello que tanto lo había inquietado. Con una linterna y una palanca, abrió la puerta del sótano. Un olor nauseabundo lo golpeó de inmediato, como si algo se estuviera pudriendo allí abajo. Bajó las escaleras con cuidado, iluminando las paredes de piedra que parecían cada vez más húmedas a medida que descendía. El sótano era más grande de lo que recordaba. Había herramientas oxidadas, cajas viejas y un suelo de tierra húmeda que parecía haber sido removido recientemente. En una esquina, encontró un montón de telas sucias. Cuando las apartó, descubrió algo que lo hizo retroceder con horror. Huesos humanos, todavía cubiertos de carne en descomposición. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando escuchó un susurro. «No deberías estar aquí». La linterna parpadeó, y Ethan se giró rápidamente. Una figura oscura estaba de pie al otro lado del sótano, inmóvil pero observándolo. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Ethan intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. Ethan trató de levantarse, pero sintió algo frío en su tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano huesuda saliendo de la tierra, sujetándolo con fuerza. Más manos comenzaron a emerger a su alrededor, jalándolo hacia el suelo. «Únete a nosotros», dijeron las voces al unísono, ahora provenientes de todas partes. Ethan gritó, pero su voz se apagó cuando su cuerpo fue arrastrado bajo la tierra. La linterna cayó a un lado, iluminando el sótano por última vez antes de apagarse. Al día siguiente, los vecinos notaron que la casa de Ethan estaba en completo silencio.
Cuando las autoridades entraron para buscarlo, encontraron el sótano vacío, excepto por una nueva pila de tierra fresca en el centro de la habitación. Desde entonces, quienes pasan por la casa aseguran escuchar golpes y murmullos provenientes del sótano. Pero nadie se atreve a abrir esa puerta otra vez. Mis primos se quedaron a dormir en la casa de su abuela. Era una casa antigua, llena de muebles viejos y cuadros con retratos antiguos que parecían mirarlos. Esa noche, mientras todos dormían, Josué escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era su abuela, pero al asomarse, no vio a nadie, solo la puerta del sótano entreabierta. Despertó a Génesis y bajaron juntos con una linterna. El aire estaba frío y olía a humedad. De repente, la linterna parpadeó y una voz susurró. No deberían estar aquí. La puerta del sótano se cerró de golpe. Josué intentó abrirla, pero estaba trabada. Génesis temblaba cuando la linterna iluminó una sombra alta en la esquina. La sombra se movió hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de tocarlos, la puerta del sótano se abrió sola. Salieron corriendo a la habitación de su abuela. A la mañana siguiente, cuando contaron lo sucedido, la abuela se puso pálida y dijo: Yo también la he visto, pero nunca me ha dejado salir.